Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV recibe a miembros de su Red Mundial de Oración y les agradece el compromiso de sus rezos, afirmando que la oración no es solo un acto espiritual personal, sino una misión universal que sostiene a la Iglesia y acompaña a la humanidad. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, proclama en el Tribunal Superior de Justicia una amnistía general para los presos políticos encarcelados en el país. Y en España, 14 comunidades y Melilla están en alerta por vientos, lluvias y fenómenos costeros. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Los obispos de Costa Rica exhortan a los jóvenes en conciencia ante las elecciones de mañana. En México, más de 45.000 jóvenes participan en la Marcha Nacional Juvenil al Monumento a Cristo Rey en el estado de Guanajuato. El obispo de León, Monseñor Luis Ángel de las Heras, invita a profundizar en la vida consagrada preguntándose ¿a quién llamas? ¿A quién buscas? ¿A quién sirves? Con motivo de la próxima Jornada Mundial. La Iglesia en Barcelona abre Espe Salvi, un servicio de prevención, detección y abordaje de las conductas suicidas. Al menos 11 muertos en nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza, pese al alto el fuego. La República Democrática del Congo registra al menos 226 fallecidos por una avalancha de tierra sobre una mina de coltán en el este del país. En España, La Palma del Condado, en Huelva, decreta 3 días de luto tras la muerte de la última víctima de Adamuz, que eleva a 46 las víctimas mortales del accidente ferroviario. El Congreso de los Diputados decidirá en febrero si cita a Carles Puigdemont ante la Comisión sobre los atentados yihadistas de 2017 en Cataluña. Y en deportes, el técnico Joaquín Rocamora relevará a Ambrós Martín al frente de la selección española femenina de balonmano. El Papa León XIV recibió ayer a los miembros de su Red Mundial de Oración, a quienes subrayó que la oración no es solo un acto espiritual, sino una misión universal que sostiene a la Iglesia y acompaña a la humanidad. Agradeció también el compromiso de millones de fieles que, unidos en esta red, viven su fe concretamente y contribuyen a la evangelización con alegría, esperanza y cercanía a Cristo. León XIV les subrayó el valor fundamental de la oración como parte esencial de la misión evangelizadora de la Iglesia. Lejos de ser una práctica aislada o secundaria, agregó la oración dentro de esta iniciativa, que es parte integral de la obra evangélica del cuerpo de Cristo. El Santo Padre agradeció el compromiso de esos millones de personas que, unidas en esta red internacional, elevan diariamente sus oraciones por las intenciones del Santo Padre. Destacó también que esta misión se apoya en una profunda espiritualidad centrada en el corazón de Jesús, fuente de compasión, cercanía y amistad con Cristo. A través de esta espiritualidad, los fieles aprenden a vivir su fe de manera concreta en la vida cotidiana y a responder con sensibilidad a las necesidades de los demás. Asimismo, el pontífice animó a fortalecer la participación dentro de la Red Mundial de Oración, resaltando la riqueza que aportan las diversas culturas, lenguas y carismas unidos en una misma misión. De manera especial puso énfasis en la importancia de integrar a los jóvenes, quienes buscan una relación más personal con Jesús. En este sentido, el movimiento eucarístico juvenil se presenta como un camino privilegiado para acompañarlos en su crecimiento espiritual. Finalmente, el Papa invitó a continuar esta labor con alegría y esperanza, asegurando su cercanía y bendición apostólica para todos los miembros de la red y sus familias.
Cambiamos de tema. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha proclamado en el Tribunal Superior de Justicia una amnistía general para los presos encarcelados en Venezuela. Esta medida de gracia permitiría liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que abarca los gobiernos del chavismo. Rodríguez ha señalado que la intención de su gobierno es que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo, y que la norma sirva para reencauzar la justicia del país y la convivencia entre los venezolanos. La líder chavista ha indicado que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos. La líder opositora Marina Corina Machado ha asegurado que la ley de amnistía general es producto de la presión real de Estados Unidos y espera que se haga realidad. Por su parte, el diputado Enrique Capriles ha señalado en X que la amnistía es un paso necesario y muy importante para que el país avance hasta convertirse en lo que quieren la mayoría de los venezolanos. A su juicio, el anuncio de la ley y el cierre del Helicoide, centro de torturas denunciado por ONGs y opositores, toca la conciencia del país y vuelve esperanza a miles de familias venezolanas que han sufrido la injusticia y la persecución. Y ya en nuestro país les contamos que 14 comunidades y la ciudad autónoma de Melilla se encuentran en aviso naranja, peligro importante, y amarillo, riesgo para realizar alguna actividad por vientos de hasta 100 km por hora en algunos puntos del país, así como también nevadas, lluvias y fenómenos costeros. Según la Agencia Estatal de Meteorología, están en aviso naranja áreas de Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana y con peligro en otras. En Andalucía, la alerta se mantendrá activa hasta las 20 horas en lugares de las provincias de Almería y Granada, donde se esperan vientos que alcanzarán los 100 km/h en puntos como Nevada y Alpujarras en Granada y por rachas máximas de unos 90 km/h en el Valle de Almanzora y Los Vélez, en Almería. En otras zonas del litoral de Cantabria se espera una mar combinada del noroeste con olas de entre 6 a 8 metros y viento del oeste y noreste con rachas de 74 km/h. Ocasionalmente pueden llegar hasta los 88 kilómetros. Los vientos soplarán con fuerza también en las Islas Baleares, en el sur de Mallorca, con rachas máximas de 80 kilómetros, mientras que en la costa de Menorca se prevén rachas de 70 km/h y olas de hasta 5 metros. En Cataluña, el aviso naranja estará vigente hasta la medianoche. En esa comunidad se esperan nevadas de 20 centímetros a partir de los 1.200 metros en puntos del Valle de Arán y en Lérida, así como vientos de 100 km/h en puntos de Tarragona. En áreas de las costas gallegas, las olas serán de entre 5 y 8 metros con rachas de viento del oeste de 50 a 74 kilómetros en zonas como Lugo, A Coruña y Pontevedra. Otras de las comunidades donde los avisos apuntan a fuertes vientos y precipitaciones es el País Vasco, donde se prevé que las olas lleguen a 8 metros en los litorales de Guipúzcoa y Vizcaya y que las lluvias acumulen hasta 40 litros por metro cuadrado. Y en cuanto al estado de las carreteras, conectamos con la Dirección General de Tráfico para que nos informe de cómo es la situación en estos momentos. Buenas tardes, actualizamos la información de tráfico. Seguimos muy pendientes del temporal de nieve y lluvia. A esta hora hay 60 carreteras afectadas por nieve, todas ellas de la red secundaria, encontrándose lo peor en Castilla y León, Aragón y Asturias. Además, la lluvia provoca el corte de 31 vías secundarias, siendo la provincia de Cádiz la más afectada, con hasta 18 carreteras intransitables por inundaciones y desprendimientos. También por fuertes rachas de viento restringido el acceso a vehículos articulados en la AP7 en Cambrils, en Tarragona. Les pedimos que eviten circular por las zonas afectadas, que se informen del estado del tiempo y de las carreteras antes de circular y que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno. Noticias de la Iglesia en el mundo.
Los obispos de Costa Rica han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que las elecciones generales que se celebrarán mañana sea una oportunidad de compromiso cívico y participación democrática. En un mensaje conjunto, los prelados destacan la importancia de formar conciencias, iluminar con el Evangelio y motivar a los fieles a involucrarse en la vida política del país. Los obispos también expresan su preocupación por la alta abstención en procesos electorales previos. Según los datos de las elecciones presidenciales de 2022, más de 1.400.000 costarricenses con derecho a voto no acudieron a las urnas, registrándose la tasa de abstención más alta de la historia del país. Por ello, la Conferencia Episcopal de Costa Rica ha instado especialmente a los jóvenes a votar con conciencia, con memoria y con esperanza crítica. Y para ello les ha aconsejado informarse, dialogar y pensar en quienes tienen mayores necesidades. Viajemos ahora a México. Con motivo de la conmemoración de los 100 años del inicio de la Guerra Cristera, también conocida como Cristiada, más de 45.000 jóvenes del país participan hoy en la Marcha Nacional Juvenil al Monumento a Cristo Rey en el centro de Cubilete, en el estado de Guanajuato. Las actividades comenzaron anoche con el Cubifés. Se trata de un encuentro juvenil que se celebró en la comunidad de Aguas Buenas, en las faldas del Cerro, y que se ha prolongado durante toda la noche. Al amanecer han celebrado una hora santa y posteriormente han comenzado la subida hacia el monumento a Cristo Rey. La jornada culminará con la celebración de la Santa Misa en la cima del Cubilete. Estará presidida por el nuncio apostólico en México, Monseñor Josep Spiretti. Concelebrará el arzobispo de León, Monseñor Jaime Calderón, junto a otros obispos y sacerdotes. Noticias de la Iglesia en España. El obispo de León, Monseñor Luis Ángel de las Heras, con motivo de la próxima celebración de la 30ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada, ha manifestado en su carta pastoral la necesidad de no quedarse en la superficie del lema titulada Vida Consagrada para quien eres, sino que asegura hay que profundizar más allá que quedarse solo con esa pregunta, ya que entraña algunos peligros. Para evitarlos habrá que responder, asegura el obispo, a través de 3 interrogantes fundamentales. ¿A quién llamas, a quién buscas y a quién sirves? En primer lugar, la vida consagrada es para aquellos a quien llama a vivir en comunidad, para quienes transmite que Dios enamora y hace posible encarnar en unión con Él muchos aspectos del Evangelio de Jesús. En segundo lugar, la vida consagrada es para Dios, asegura, a quien cada persona consagrada busca. Es, por tanto, para el único, para el Padre, para el Señor. En tercer lugar, la vida consagrada es para los demás hermanos y hermanas, especialmente para los pobres, a quienes sirve y a quienes se entrega sin excusas ni componendas. Desde estas claves podemos afirmar, asevera, que la vida consagrada encarna la esperanza cristiana, en continuidad con el jubileo ordinario que se ha clausurado recientemente. Monseñor de las Heras, en su carta pastoral, pide agradecer el don de la vida consagrada y caminar junto a las personas consagradas de nuestra diócesis para que sigan creciendo en la entrega total de su vida a Dios y a los hermanos y hermanas mediante la vivencia plena de la castidad, la obediencia y la pobreza. Les contamos ahora que la Iglesia en Barcelona ha abierto el Espe Salvi, un servicio de prevención, detección y abordaje de las conductas suicidas. Como explican desde esta archidiócesis, este nuevo programa, fruto de un discernimiento ante este grave problema de nuestra sociedad, quiere establecer una red de detención y acompañamiento con toda la comunidad cristiana. El servicio ofrece formación, pero sobre todo atención directa y comprensiva a todas las personas que lo requieren. El Espe Salvi se inspira en la segunda encíclica del Papa Benedicto XVI, centrada en la esperanza como medio de salvación. Es una nueva parte de la pastoral de la Iglesia que cuenta tanto con un teléfono de atención directa como con el apoyo de la extensa red de comunidades parroquiales del Arzobispado de Barcelona. Todos los sacerdotes y laicos que colaboren lo harán como centinelas en la detención y acompañamiento de conductas suicidas. Asimismo, los presbíteros y agentes de pastoral de la archidiócesis contarán con una guía específica realizada con el apoyo del Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña y de entidades especializadas para prevenir, detectar y comportamientos de riesgo y para atender también peticiones de apoyo.
Además, se repartirán trípticos en todas las parroquias para que los laicos que colaboren tengan también herramientas para poder ayudar a las personas en riesgo. El nuevo servicio se inaugura hoy en una jornada que acoge el Seminario de Barcelona, presidida por el obispo auxiliar Monseñor Javier Vilanova. Cuenta con el visionado del vídeo del Papa León XIV del pasado mes de noviembre, en el que abordaba esta problemática para, además, hacer otras intervenciones sobre los diferentes aspectos de cómo abordar esta lacra. La Archidiócesis de Barcelona indica que el suicidio es en la actualidad la primera causa de muerte no natural en Cataluña, especialmente entre los jóvenes. Según los últimos datos oficiales, en el año 2024, la provincia de Barcelona, 390 personas experimentaron la tentación de no seguir viviendo. Además, esta iniciativa de la Iglesia de Barcelona está avalada por la Generalidad, que la ha incluido dentro del Plan Nacional de Prevención en el Suicidio de Cataluña. Más noticias. La Diócesis de Alcalá de Henares ha comunicado que durante las obras de rehabilitación de la iglesia parroquial de Santa María del Castillo, en Campo Real, han encontrado una botella de cristal junto a la tumba del párroco Valentín Rodríguez Cañas, asesinado el 29 de julio de 1936 durante la persecución religiosa en España y que hoy es siervo de Dios para la iglesia. En el interior de la botella de cristal, de un popular jarabe llamado cereumil, había un papel enrollado. La botella se trasladó al Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares y un arqueólogo la limpió y de ella extrajo un documento. El papel timbrado tiene en su parte superior el sello de la parroquia y data de 1947. En él se puede leer el acta de exhumación y reconocimiento de los restos de este sacerdote para ser trasladados a una nueva sepultura dentro de la misma parroquia. También les contamos que aquí en Madrid se acoge hoy el Encuentro Diocesano de Infancia Misionera. Como explican desde la organización, es una oportunidad para que los niños puedan renovar su cercanía a la misión y a los misioneros mientras viven una jornada llena de alegría, juegos y oración. Con el lema de Infancia Misionera de este año, Tu vida, una misión, el encuentro ha tenido lugar en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Ha comenzado a las 10 de la mañana con la acogida. El momento central ha sido la celebración de la Eucaristía. Además, los niños han participado en diversas dinámicas y han acogido el testimonio de los misioneros. Información internacional. Comenzamos este bloque contándoles que al menos 11 civiles, incluidos varios niños, han perdido la vida y un número aún por determinar han resultado heridos durante la madrugada como consecuencia de nuevos ataques aéreos perpetrados por las fuerzas de defensa de Israel en distintos puntos de la Franja de Gaza, pese al acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre del año pasado. Los ataques y las muertes de civiles han seguido pese al alto el fuego, con al menos 11.492 muertos contabilizados por las autoridades de la franja desde que entró en vigor el acuerdo suscrito en el marco del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro de Gaza. Precisamente este jueves, las fuerzas de defensa de Israel han dado como buenas las cifras de más de 71.600 fallecidos del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza por la ofensiva contra el enclave palestino, reconociendo así el balance por primera vez desde el inicio de la guerra desatada tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí. Y también les contamos que al menos 226 personas han fallecido en el este de la República Democrática del Congo como consecuencia de una enorme avalancha de tierra que sepultó el pasado jueves una mina de coltán en el territorio de Masisi, en la conflictiva provincia de Kabu Norte. La mina es parte del conjunto de yacimientos de minerales raros que descansan en el área de Rubaya, uno de los epicentros del conflicto en este país entre el ejército congoleño y las milicias del movimiento 23 de marzo. Estas últimas, precisamente, controlaban esta instalación y ha sido uno de sus portavoces quien ha confirmado el balance provisional de fallecidos. Entre esos fallecidos hay mineros, comerciantes y familias. Recordamos que la mina
permanece cerrada por orden del gobernador miliciano de la provincia, mientras los heridos se reparten entre los centros locales y los de la capital de la provincia, Goma, que desde el año pasado vive bajo control de los rebeldes, y entre los temores, según fuentes locales, de que el número de fallecidos aumente durante las próximas horas. Rubaya, bajo control rebelde desde abril de 2024, alberga una de las concesiones de coltán más ricas del mundo, con una producción estimada por Naciones Unidas en casi 120 toneladas mensuales, destinadas principalmente a la exportación a la vecina Ruanda. La presencia del M23 y otros grupos armados dificulta enormemente el acceso a la zona para periodistas, investigadores y organizaciones humanitarias. Cambiamos de tema y nos vamos a Estados Unidos, donde miles de manifestantes han salido a las calles de Minneapolis y estudiantes de todo el país han realizado paros para exigir la retirada de los agentes federales de inmigración del estado de Minnesota, tras los disparos mortales que acabaron con la vida de 2 ciudadanos estadounidenses, así como en diferentes ciudades del país. En el marco de una ofensiva nacional contra la inmigración, el presidente Donald Trump ha enviado 3.000 agentes federales al área de Minneapolis, que patrullan las calles con equipo táctico, una fuerza 5 veces mayor que la del Departamento de Policía. En protesta por el despliegue y por las tácticas empleadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, miles de personas se concentraron en el centro de Minneapolis. Tras la conmoción por los disparos mortales que costaron la vida a una persona, el presidente de Estados Unidos ha tratado de apaciguar su gestión en los operativos con un cambio de titularidad, retirando al responsable de la patrulla fronteriza. También está en entredicho la gestión de la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que apuntó a terrorismo doméstico en el caso de la muerte de Alex Petri, antes de que se hicieran públicas las imágenes en las que se veía cómo recibía los disparos. Cambiamos de tema y hablamos de temporal. El Gobierno de Portugal ha reconocido que los estragos del paso de la borrasca Christine por la región centro del país han sido brutales y ha adelantado que previsiblemente necesitarán recurrir al Fondo de Solidaridad Europeo para financiar la reconstrucción. El ministro de la Presidencia, Antonio Leitão Amaro, ha enumerado los graves daños a las infraestructuras y ha prometido que las autoridades se emplearán a fondo para restablecer el servicio eléctrico de unos 200.000 hogares que se han visto afectados. El paso de la borrasca ha dejado 4 muertos en el distrito de Leiria y una víctima mortal en Vilafranca de Sira. El mal tiempo ha provocado daños no solo en carreteras y viviendas, sino también en los cultivos. Las autoridades locales han advertido además del riesgo de inundaciones por la subida del agua en los ríos. Cambiamos de asunto. Naciones Unidas ha denunciado que los rebeldes hutíes de Yemen han entrado en hasta 6 de sus oficinas en la capital, Saná, y han confiscado varios equipos de telecomunicaciones y vehículos. En todos los locales no había personal de la organización internacional presente. Según ha denunciado el coordinador humanitario para Yemen, Julien Harneis, la ONU no ha autorizado el retiro de estos activos ni las autoridades de facto han informado a la ONU de las razones para hacerlo. Harneis ha indicado que el equipo importado a Yemen, de acuerdo con los procedimientos locales y permisos necesarios, forma parte de la infraestructura mínima que necesita para estar presente en el país y poder cumplir con sus programas. Los hutíes, aliados de Irán, han arrestado decenas de empleados de Naciones Unidas a los que acusa de espionaje. Y también les contamos que la Unión Europea ha expresado su preocupación por el deterioro de la situación de seguridad en Sudán del Sur, especialmente en el estado de Jonglei, y ha instado a todas las partes a volver a los términos de acuerdo de paz de 2018, subrayando que un alto el fuego inmediato es la única garantía para la paz y la estabilidad en el país africano. En un comunicado difundido por el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, el bloque comunitario condena firmemente cualquier discurso que incite a la violencia contra la población civil y avanza que trabajará con la comunidad internacional para garantizar la justicia y exigir responsabilidades a los autores. En el texto, la diplomacia europea ha recordado su implicación en el proceso de paz de Sudán del Sur, con su apoyo a la autoridad intergubernamental para el desarrollo, mientras el suministro de ayuda humanitaria a millones de ciudadanos sursudaneses. Información nacional.
El Ayuntamiento de La Palma del Condado, en Huelva, ha decretado 3 días de luto oficial tras el fallecimiento de Patricia García Sauci, vecina de la localidad de 48 años y que eleva así a 46 las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, y a 29 las que eran residentes en la provincia onubense. El consistorio, a través de sus redes sociales, ha señalado que el dolor por su pérdida se suma al de decenas de personas como consecuencia de este terrible suceso que mantiene consternado a su pueblo y a toda España. Esta víctima estaba ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Reina Sofía de Córdoba y su muerte eleva a 3 el número de fallecidos en el siniestro que se ha cobrado en La Palma del Condado. También les contamos que los trabajos para recuperar el servicio de la línea ferroviaria entre el centro y el sur peninsular avanzan en Adamuz, con el objetivo de retomar la alta velocidad lo antes posible, mientras prosigue la investigación y el ministro de Transportes, Óscar Puente, defiende la seguridad del ferrocarril. La alta velocidad se encuentra suspendida desde el pasado día 18. Una veintena de vehículos y unos 40 técnicos del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, se encuentran sobre el terreno, con el objetivo de retomar la circulación con Andalucía el sábado 7, si bien advirtió de que la fecha no era la definitiva y la meteorología podría adelantar o retrasar plazos. El Ministerio de Transportes ha detallado que los primeros trabajos tras la autorización judicial se centraron en la retirada de traviesas y carriles inservibles sobre la plataforma ferroviaria, además de preparar acopios de los materiales que se emplearán en la reconstrucción. Y también les informamos que las compañías de alta velocidad Renfe e Irio han anunciado que no aplicarán su política de devoluciones por los retrasos que se deban a las limitaciones temporales de velocidad que Adif está aplicando en algunas líneas como consecuencia de los avisos que los maquinistas están reportando. Tanto Renfe como Irio ya han compartido sendos avisos en sus páginas web en los que advierten de que los retrasos provocados por las restricciones impuestas por el gestor Adif no generarán derecho a ninguna indemnización ni compensación. En el caso de Irio no se reembolsará ningún importe de los billetes adquiridos antes del día 28 de enero y que sufran retrasos por estas limitaciones temporales, mientras que Renfe esa fecha será a partir de hoy. Cambiamos de asunto. La comisión del Congreso que investiga los atentados yihadistas del pasado 17 de agosto de 2017 en Cataluña tiene previsto retomar sus comparecencias en febrero y tendrá que decidir si cita al expresidente de la Generalitat y líder de Juntos por Cataluña, el prófugo Carles Puigdemont, cuyo nombre figura entre la decena de personas que aún no han desfilado ante el órgano. Esta comisión es una de las dos que el PSOE acordó con Junts y con Esquerra Republicana en agosto de 2023 a cambio del apoyo de los independentistas catalanes a la elección de Francina Armengol como presidenta de la Cámara para garantizar así una mayoría progresista en el órgano de gobierno de la institución. La otra es la relativa a las conocidas como cloacas del interior, en especial a la denominada Operación Cataluña. La comisión sobre los atentados se creó casi hace 2 años, el 28 de febrero de 2024, pero las dificultades para pactar los nombres de los comparecientes retrasaron el inicio de los interrogatorios hasta el mes de diciembre de aquel año. Desde entonces y hasta el pasado mes de junio han desfilado ante los comisionados una veintena de personas, como el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, y el actual número 2 del centro, Luis García Terán. Exministros del PP como José Ignacio Zoido, de Interior, y José Manuel García Margallo, de Exteriores, y el exconsejero de Interior, Joaquín Forn. Hablamos de salud y del caso de las vacunas caducadas. El Servicio Vasco de Salud revisa las cerca de 170.000 vacunas puestas en 2025. En esta cifra se incluyen todas las administradas el pasado año, a excepción de las vacunas de COVID y la gripe. En estos casos hay certeza de que no estaban caducadas. Se trata de analizar si hay más incidencias que se sumen a las dosis caducadas detectadas, ya de las vacunas hexavalente, triple vírica y tetravalente, aunque en un principio se informó de que los afectados por haber recibido vacunas con la fecha de caducidad vencida eran 253. Posteriormente se redujo esta cifra a 103. Un informe de la Agencia Española del Medicamento estableció que pese a que el etiquetado del lote figuraba la fecha del 31 de octubre, la fecha efectiva de caducidad se fijaba en un mes después, finales de noviembre.
De esta manera, todos los vacunados con sueros de este lote en el mes de noviembre no necesitan volver a recibir la vacuna. Además, el ente público vasco descubrió posteriormente que algunos de los 103 posibles afectados no habían recibido la vacuna caducada, sino una correcta. Es el caso de quienes se inocularon segundas dosis y dosis de refuerzo, en cuyos historiales, por un error de registro, figuraba la fecha de caducidad de la primera dosis recibida. Y finalizamos el bloque nacional contándoles que el PSOE ha solicitado su personación como acusación popular ante los juzgados de Valdemoro en Madrid en el marco de una de las causas que investiga los protocolos de derivación de residencias en la pandemia, reclamando la testifical a la hora consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales, Ana Dávila, y al exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. La causa analiza la aplicación de los protocolos y la posible comisión de un delito continuado de denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios, tipificado en el artículo 511 del Código Penal. Además de personarse en la causa, el PSOE ha presentado una ampliación de denuncia contra todas aquellas autoridades, funcionarios o particulares que pudieran resultar responsables de los hechos investigados. Los socialistas creen que los hechos podrían ser constitutivos, además, de delitos de prevaricación administrativa y omisión del deber de socorro. Comenzamos esta sección deportiva contándoles que el técnico Ambrós Martín de balonmano no continuará como selección español femenino, según ha confirmado la federación. La decisión busca así generar un punto de inflexión para mejorar los resultados del equipo en el Europeo de 2026 y el Mundial de 2027. El preparador canario tomó el mando de las guerreras el pasado 9 de mayo de 2023, sustituyendo así a José Ignacio Prades. El hasta ahora seleccionador junior, Joaquín Rocamora, ocupará su lugar en el banquillo. Por otro lado, la esquiadora española Audrey Pascual continuará con su gran temporada en la Copa del Mundo de Esquí Paralímpico. La madrileña ha vuelto a brillar en la cita celebrada en la estación francesa de Méribel, donde se ha sumado con 3 nuevas medallas, entre ellas un oro en gigante. Pascual sigue afinando su puesta a punto para los Juegos Paralímpicos de Milán y Cortina d'Ampezzo. Ya son 13 las medallas conquistadas por nuestra representante en esta campaña. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos precipitaciones en puntos del norte, con nevadas en los sistemas montañosos. En el resto tendremos nubosidad abundante con algunos ratos de sol. En Baleares se esperan precipitaciones que pueden ir acompañadas de alguna tormenta ocasional. El viento soplará con fuerza en la mayor parte de nuestra geografía. Seguiremos con fuerte oleaje en todas las costas españolas, especialmente en las costas gallegas y cantábricas, con olas que llegarán o superarán los 7 metros. Las temperaturas mínimas bajarán mientras que las máximas se mantienen. Y mañana domingo tendremos precipitaciones que comenzarán por el oeste y por el noroeste peninsulares y se irán trasladando de oeste a este. El viento soplará con fuerza de nuevo en casi todo el territorio nacional. La mar seguirá alterada en Canarias, en el Estrecho, en la costa gallega y en la Cantábrica, con olas entre los 2 y los 4 metros. Y las temperaturas, las mínimas subirán unos grados, mientras que las máximas seguirán sin grandes variaciones. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Baz y Juan Manuel González, y en los micrófonos Pilar Lucas y Natalia Otero de Bustos. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.